leyeron algo, estuvieron más o menos informándose sobre lo que estuvimos viendo con Platón y con Sócrates. ¿Se me escucha? Hola, profe. Sí, se te escucha. Hola, profe, sí se te escucha. Genial, genial. Bueno, hacemos un mini ping pong de preguntas y respuestas sobre Sócrates y avanzamos con Platón, que nosotros habíamos dejado Platón en la teoría del conocimiento. Em, Así que vamos a empezar de ahí. Pero hacemos un ping pong primero. A ver, estábamos en Sócrates. Em, ¿Alguien me puede explicar más o menos cuál es la diferencia, así en líneas generales, cuál es la diferencia entre Sócrates y los sofistas? Si se acuerdan. Si nadie levanta la mano, le voy a seleccionar a alguien al azar, ¿eh? Una de las diferencias era que los sofistas cobraban por enseñar y Sócrates enseñaba de forma gratuita, vamos a decirlo. Sí, esa era una de las diferencias. Igual yo quiero saber un poquito la diferencia un poquito más entre la filosofía de uno y del otro, y de los otros, ¿no? ¿Cuál más o menos era su perspectiva? Ahí, está enfrente de ustedes, ¿eh? Los sofistas se expresaban mediante monólogos y Sócrates utilizaba el diálogo, es decir, debatía. Sí, exactamente. Pero eso otra vez es tipo como que el método, pero lo que yo quiero saber es la filosofía propiamente hablando. Los sofistas tenían la homomensura y Sócrates la mayéutica, puede ser. Son dos cosas bastante distintas. O sea, tipo, las dos cosas están o sea, están bien por igual, pero no se relacionan una cosa con la otra precisamente. ¿Qué era la homomensura? Bueno, la homomensura es más los sofistas. La mayéutica. ¿Alguien que me quiera explicar un poquito qué es la mayéutica? Era lo que usaba Sócrates para hacerle parir a las personas sus ideas. Es Ok. como limpiarle, destruir a todos los conceptos que tenía una persona Ajá. y luego construir nuevos conceptos. Algo así, sí, o sea, por ahí va. ¿Alguien que quiera alargar un poquito más eso? Expandir. Porque la mayéutica era un pedazo específico del método socrático, no era todo. ¿Qué pedazo era ese? La mayéutica trataba de que el hombre encuentre la verdad en su interior, creo, ¿verdad? Ok, dijiste una palabra clave ahí que es interior, porque es tipo donde uno busca la verdad, si es que nosotros tenemos ideas innatas, o sea, la propuesta socrática es que adentro del ser humano ya conviven todas las ideas, en los conceptos universales. Entonces, en vez de buscar la verdad por fuera, como hacían muchos de los filósofos previos a Sócrates, tendríamos que buscar para adentro nuestro, ¿sí? Entonces ahí es que se origina este proceso que es el método dialéctico socrático y ahí tiene algo que ver la mayéutica. Me preocupa que no me puedan tanto decir y estar enfrente de ustedes. O sea, ¿cuál es el periodo específico de la mayéutica al que le llamamos la mayéutica? ¿Cómo se desarrolla? Tiene dos periodos, Ajá. el negativo y el Ah, positivo, la refutación y la mayéutica. sí, exactamente. ¿Y en qué consistía el negativo? En destruir los conceptos preconcebidos.
Claro, o sea, más que usar la palabra destruir, que si bien no es que está precisamente mal, me parece poco exacto en este caso, pero sí tiene que ver con eso, con ese proceso de empezar a refutar las cosas, los presupuestos que nosotros ya tenemos concebidos de por sí. Y así empezar a limpiar de prejuicios. Y después el segundo proceso, el segundo periodo, O sea, construir nuevos conceptos y este, ¿cómo se llama? Este periodo. positivos o mayéutica. Exactamente. Entonces, este segundo periodo, Ahí que ya se llama... limpiamos con la refutación, Ujú. limpiamos todos los preconceptos y con la mayéutica construimos de cero. Ahí fue Es donde parimos las nuevas ideas, así como dijimos anteriormente. súper, sí, así mismo. Eh, Genial. Igual todavía queda una cosa que es lo que quiero que me digan específicamente la diferencia entre los sofistas y Sócrates, ¿sí? Que es, que tiene que ver un poquito sobre lo que ellos creían en torno a, bueno, Sobre la el noción, relativismo y universal. exactamente. ¿Qué significa el relativismo y el universal? El relativismo es que, ahí no tengo en la punta de la lengua. A ver. El relativismo no sería que lo que para una persona está bien, para otra persona puede estar mal. Sí, por ahí va. Pero qué significa? O sea, ¿en qué cree un relativista? ¿O en qué no cree en todo caso? Que no existe una verdad absoluta. Exactamente. No cree en los valores absolutos. Más que una verdad absoluta, no cree en los valores absolutos. No cree en la verdad absoluta, en la belleza absoluta, en la maldad absoluta, en el bien absoluto, no cree en eso, ¿sí? O sea, tipo, todo depende, todo es relativo a la persona que está experimentando cualquiera que sea el fenómeno. Y Y a universal, diferencia de, ¿sí? no decimos vos, profe, Y a diferencia de Sócrates, ¿en qué creía Sócrates? que sí existe algo solamente puede existir algo que está bien y algo que está mal. No existe eso que es a medias. Ok, o sea que sí creían los valores absolutos, Sócrates. ¿Cómo en esta nuestra presentación, por ejemplo, ¿cuál de estos conceptos, cuál de estos puntos, tenemos 5 puntos, en cuál de estos puntos, ustedes escuchan los perros que están ladrando? Sí, se Sí, escucha. profe. Voy a hacer... Perdón, mis vecinos están ahí, tienen unos mega perros. Entonces, ¿cuál de estos 5 puntos que están ahí expuestos enfrente de ustedes se refiere un poquito a esa cuestión que tiene que ver con los valores absolutos? El punto 4 puede ser, profe. Exactamente, el conocimiento universal. O sea, que lo que creía Sócrates es que si yo junto muchas cosas bellas al mismo tiempo, o sea, esto estoy poniendo como ejemplo, ¿verdad? Si yo junto muchas cosas bellas al mismo tiempo, a partir de un análisis, a partir de una observación, de una reflexión, puedo identificar la esencia de lo bello. Entonces, de muchas cosas bellas yo puedo sacar lo bello. Eso es básicamente, el conocimiento universal es básicamente confiar en que existe una esencia o un valor absoluto de diferentes, que se pueden encontrar en diferentes fenómenos. Sobre lo feo, lo bueno, lo malo, lo lindo, la verdad, la mentira, etcétera, etcétera. Bien, pasamos a Platón. Nosotros habíamos hablado ya un poquitito
sobre Platón, ¿verdad? Sí hablamos. Ya hablamos de la alegoría de las cavernas, hablamos toda esta cuestión del dualismo antropológico. A ver, pregunta. Cuando hablamos de dualismo antropológico, necesariamente estamos hablando de dos elementos como que se contraponen o que están bien diferenciados uno del otro, ¿sí? ¿Cuáles son esos dos elementos? ¿Por qué dualismo antropológico? ¿Qué creen ustedes? Se divide en lo material y el mundo de las ideas. Ok, sí, por ahí va. ¿Cómo se explica eso en el hombre? Porque viste que vimos dualismo antropológico. ¿Cómo se proyecta eso en la existencia del ser humano? El alma y el cuerpo son dos realidades distintas. Exactamente, exactamente. Son dos sustancias distintas. El dualismo antropológico propone que el alma y el cuerpo son dos elementos completamente distintos. ¿Y a qué más o menos, de dónde sale el alma? ¿De dónde viene el alma? O sea, si yo les pregunto, por ejemplo, cosa que su examen no les va a preguntar específicamente esto porque es selección múltiple, pero por ejemplo, si yo les pido, elabórame en, la, la relación entre el cuerpo y el alma en Platón. ¿Qué me dicen? ¿Cómo era la cuestión del cuerpo y el alma en Platón? ¿Cómo se relacionaban una cosa con otra? Para Platón el ser humano es exclusivamente alma, profe, tengo yo acá. Mm, eh, por ahí va, pero no necesariamente eso. Quiero más que me expliquen más o menos qué era el cuerpo para Platón y cómo funcionaba el cuerpo en el sentido en relación al alma. ¿Cómo se vinculaban el cuerpo y el alma para Platón? ¿Se acuerdan que vimos? Era una frase que es bastante reconocida. Tum, tum, tum. Bueno, chicos, voy a responder más ya yo porque o si no se nos hace muy tarde, pero esto es algo que tienen que repasar para que se les quede, ¿sí? El cuerpo es la cárcel del alma para Platón, ¿sí? El cuerpo es la cárcel del alma. El alma, ¿de dónde viene el alma? Viene del mundo de las ideas. El alma antes vivía en el mundo de las ideas y después cae en el mundo material y queda sujeta a un cuerpo, ¿sí? Queda encarcelada por un cuerpo. Eh, entonces, teniendo esto en consideración, ¿qué es la reminiscencia? Teoría del conocimiento ya, el punto 3. ¿Qué es la reminiscencia? ¿Se acuerdan? Hablamos de esto. Saber es recordar. Exactamente. La reminiscencia implica que como, como adentro de nuestro cuerpo vive un alma, que esa alma em, antes estaba en el mundo de las ideas, para Platón el conocimiento es recordar. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando nosotros entramos en contacto con algún fenómeno, con lo que sea, qué sé yo, un vaso, lo que pasa es que nosotros conocemos ese vaso, ¿por qué? Porque nuestra alma se recuerda la, la esencia del vaso que vivía antes. Yo estoy usando el ejemplo del vaso porque es fácil nomás, ¿eh? Se acuerda de la esencia del alma que antes vivía en el mundo de las ideas.
¿sí? Entonces, para Platón, el conocimiento es recordar. O sea, nuestra alma recuerda la idea de ese fenómeno que antes, en esencia con la que antes se vinculaba en el mundo de las ideas. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Genial. Yo creo que hasta ahí habíamos llegado a la clase pasada, ¿verdad? Entonces vemos episteme versus doxa, dialéctica como senso cognitivo, el motor eros, después vemos el demiurgo, etc. Hasta ahí habíamos llegado, ¿verdad? ¿Alguien tiene anotado? Sí, profe, hasta ahí. Sí, profe. Genial. Bueno, entonces, ble, ble, ble. Leo un poquitito y hablamos al respecto, ¿sí? De igual manera que distinguió dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo material, uno aparente y otro auténtico, Platón también discernió entre dos clases de conocimientos, el verdadero saber, la auténtica ciencia, epísteme, y la opinión, o saber aparente, doxa. Como se dan cuenta, acá lo que hace Platón es más que nada ese dualismo que lo aplica al dualismo del hombre, así como lo aplica al dualismo de la realidad material, de esa misma manera, de la realidad, perdón, de esa misma manera Platón aplica el dualismo también en esta cuestión del conocimiento. ¿En qué sentido? En que la teoría general de Platón tenía que ver con que existe un mundo de las ideas y existe un mundo material, y que el mundo material intenta aparentar lo más posible el mundo de las ideas, sin ser necesariamente exitoso, porque las ideas eran perfectas, en el mundo material tenemos cosas imperfectas, ¿verdad? Entonces, aplicando ese mismo dualismo, entonces, ¿qué entendemos por epísteme versus doxa? Ese mismo dualismo en el sentido de que, por un lado, como que lo ideal, lo perfecto, y por otro lado, en lo meramente observable por los sentidos, meramente percibible por los sentidos, que en realidad es una apariencia nada más, ¿sí? Entonces, por un lado, esa misma dualidad se aplica también en la teoría del conocimiento de Platón. ¿En qué sentido? En el sentido que para Platón existían dos formas de conocer, como así, eh, dos formas de conocimiento, ¿sí? Estas dos formas de conocimiento, uno tiene que ver con el conocimiento del mundo de las ideas, que es perfecto, que es absoluto, que es ña, ña, ña. Y por otro lado, el conocimiento que es mera apariencia, ¿sí? Que es simplemente a partir de lo que nosotros podemos percibir superficialmente. Entonces, ahí tenemos la epísteme versus la doxa. La epísteme es el conocimiento científico que vendría a relacionarse, viene a ponerse al lado como que del mundo de las ideas, del alma, etcétera, etcétera, que es el conocimiento que tiene cierto rigor filosófico científico, ¿sí? Y por otro lado, tenemos la doxa. La doxa, entendiendo nuevamente esta cuestión del dualismo, si uno, que es el conocimiento científico, es lo real, entonces lo otro que es la doxa. ¿Qué es? Si uno es lo real, lo otro que es Lo que uno se imagina. lo aparente, lo que puede percibir de manera inmediata únicamente a través de los sentidos, ¿sí? Entonces distinguió eso, la epísteme como el conocimiento científico riguroso, y la doxa como la opinión personal, un saber aparente que está más que nada guiado por la pasión, ¿sí? Entonces, dialéctica como el proceso cognitivo. Pasamos al tercer punto, leo un poquitito y volvemos a hablar. Según este filósofo, la calidad del conocimiento depende de la naturaleza de los objetos conocidos. De este modo, el conocimiento de los objetos del mundo sensible será inauténtico o aparente, doxa. Este tipo de conocimiento, bla, bla, bla. Así pues, el auténtico conocimiento, la verdadera ciencia, es la epísteme. Se refiere al mundo inteligible, a los seres que siempre son, que ni nacen ni perecen,
En cambio, el conocimiento aparente o simple opinión, doxa, alude al mundo sensible. Dialéctica como ascenso cognoscitivo, acá está. El método platónico, nosotros teníamos, en Sócrates teníamos un método, ¿sí? ¿Cuál era el método? ¿Cómo se llamaba? Acabamos de hablar de eso. La dialéctica. Era un método dialéctico y después teníamos ese nombrecito que el de segundo como que le da mayor relevancia. O sea, no relevancia, sino en referencia. Nosotros teníamos el método dialéctico de Sócrates, que era como que la forma que tenía Sócrates de acceder a conocimiento verdadero, o sea, la propuesta de Sócrates, ¿verdad? Con Platón nosotros tenemos de nuevo la dialéctica, ¿sí? Que se diferencia por diferentes motivos. Primero que nada, tenemos que entender que tanto Sócrates como Platón tienen estos métodos. Entonces, o sea, estaría bueno si anotan en su cuaderno que tenemos. En Sócrates tenemos un método que es el método dialéctico, también conocido como la mayéutica, ¿sí? Y en Platón tenemos otro método que es conocido como el método dialéctico, también, ¿verdad? Pero que es más que nada el ascenso cognoscitivo, ¿sí? Ahora voy a leer un poquito y después hablamos. El método platónico es la dialéctica, la ciencia suprema, cuyo objetivo es el conocimiento de la suprema realidad. Procede dialécticamente. Solo así puede existir un número de conocimiento, Solo así puede existir auténtico conocimiento de la verdadera realidad. El mundo sensible de los seres humanos se encuentra enormemente alejado de dicha realidad, de la realidad del mundo de las ideas. Se impone entonces realizar el esfuerzo adecuado para ascender del conocimiento del mundo sensible al conocimiento del mundo inteligible. Esta elevación recibe el nombre de dialéctica. O sea, ¿a qué se refiere Platón? Se refiere a que a través de un método dialéctico, lo que nosotros hacemos es ascender cognoscitivamente, o sea, elevar el nivel de la discusión, el debate y las conclusiones también a las que uno llega. Entonces, esta es una palabra importante, o sea, un concepto importante en Platón, que es el ascenso cognoscitivo. ¿Y qué implicaba el ascenso cognoscitivo? Implicaba la discusión, el refutar, etcétera, etcétera, que a medida que vos y yo, por ejemplo, vamos discutiendo, debatiendo sobre diferentes cosas, lo que hace es que el ascenso cognoscitivo se da en el momento en el que empezamos como que a construir conceptos verdaderos, más verdaderos, por así decirlo, ¿sí? Más efectivos. Y esto se da principalmente porque en el mundo de las ideas, o sea, tipo, la intención es, yo, que vivo en el mundo material, ¿cómo hago para acceder al mundo de las ideas? Por lo menos comprender, ¿verdad? A partir del método dialéctico del diálogo, va ascendiendo mi conocimiento, y así es que llega a el mundo de las ideas el ascenso cognoscitivo, ¿sí? A ver, el acceso al ascender del conocimiento del mundo sensible al conocimiento del mundo inteligible. Y eso es lo que te permite entrar al mundo de las ideas. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Genial. La dialéctica, pues, consiste en un primer momento en ascender cognitivamente desde el mundo sensible al mundo inteligible. Pero este proceso no basta. Y en segundo lugar, es preciso que una vez llegado al mundo inteligible, continuemos subiendo hasta la idea, de idea en idea hasta la idea suprema, que es la idea del Dios. ¿Se acuerdan más o menos de esta imagen? Acá. ¿Se acuerdan más o menos de esta imagen? ¿Qué es en esta imagen? Quiero que me señalen cuál es la idea suprema. La idea suprema en Platón es la idea
que le da sentido a todo el resto de cosas. El Ahora vendría a sol. ser el sol, exactamente. Súper bien, Alice. Súper bien. Es el sol, ¿sí? El sol es como que alegóricamente, ¿verdad? Esto es una metáfora, no es que efectivamente creía que el sol es una idea suprema, sino que para Platón, en la alegoría de las cavernas, el sol, que es el bien, que es la idea suprema es la idea del bien, en su función de iluminar todo para que nosotros podamos acceder a ello. De la misma manera, el sol representa como que en la idea de la idea suprema, ¿sí? El motor de la dialéctica es el eros, amor. Este ascenso dialéctico no es solo epistemológico, como hemos visto, sino también es ontológico, pues en el alma, elevándose hasta la contemplación de las ideas, se perfecciona a sí misma, adquiere su propio ser. De esta forma, la dialéctica no es más que la evolución de la mayéutica socrática, que luego, en una evolución posterior y en forma más sistematizada, se transformará en la lógica aristotélica. Entonces, a ver. Terminamos entonces así, dialéctica como el ascenso cognoscitivo, y el motor es el eros, o sea, el amor. Para que yo pueda transitar por un proceso dialéctico entre diferentes ideas con la intención de llegar a más, de universalizar, de trascendentalizar mi conocimiento, para que yo pueda hacer ese proceso, yo necesito un motor. Y ese motor, Sócrates le llamó el eros, a ese motor. O sea, es el eros lo que nos mueve a querer identificar las diferentes cuestiones que tienen a lo que se refiere con el mundo de las ideas, ¿sí? Es a través de o sea, es utilizando como motor al eros, o sea, al amor. Es sentir ese amor, el eros, el amor, pero el amor no necesariamente estamos hablando de amores humanos, personales, sino también en términos románticos, digo, ¿verdad? Sino que se refiere también, por ejemplo, el amor a la sabiduría. Es el amor a la sabiduría y el amor hacia los otros seres humanos lo que sirve de motor para que transitemos por un proceso dialéctico y podamos llegar a las nociones metafísicas específicas a las que se refería Platón, que tienen que ver con el bien absoluto, el mal absoluto, etcétera, etcétera. ¿Queda claro esto? Creo que sí. Genial, cualquier cosa me preguntan de nuevo, ¿sí? Voy a hablar un poquito sobre esto de la cosmología y vamos a nuestro primer cortecito, ¿sí? Pero por lo menos terminemos este cuadro. Cosmología. La cosmología tenía que ver con la formación de todo, ¿sí? Cosmos se refiere a eso, se refiere a todo el universo, se refiere a todo, ¿verdad? Entonces, la cosmología platónica tiene que ver con, o sea, la cosmología en líneas generales trata de responder a la pregunta de dónde vino todo, de dónde vinieron todas las cosas, ¿sí? De dónde salieron. Entonces, lo que hace Platón es tratar de dar una respuesta a eso y lo hace a través de su concepto que es el demiurgo, ¿sí? ¿Y qué es el demiurgo? El demiurgo, piensen un poquito, es una especie de dios, pero no piensen específicamente en el dios, así más de la religión católica y demás. Piensen, este ser, que es el demiurgo, no es omnipotente, no es omnipresente, etcétera, etcétera, tiene diferentes rasgos que no necesariamente se asimilan al del dios católico. Sin embargo, lo que Platón plantea es que el demiurgo era un ser, era como que esta es la forma en la que él explicaba la formación de la realidad, ¿sí? El demiurgo era una persona, o sea, no una persona, era una entidad divina que tenía la capacidad de ver el mundo de las ideas. Y lo que hacía el demiurgo era, a través de su observación en el mundo de las ideas, trataba de formar con elementos materiales, trataba de formar lo que él ve en el mundo de las ideas. ¿Sí?
O sea, tratemos nomás de entender este concepto primeramente, que es una alegoría, es algo así, tipo, no es que efectivamente creía que existía un Dios en- que moldeaba las cosas. El demiurgo, sí, Pablo levantó la mano. Según acá San Google, dice que el demiurgo es un ser que sin ser creador es impulsador del universo. ¿Estaría bien ese concepto? Sí, exactamente. No es creador, por eso, eso es lo que le diferencia del concepto de Dios que nosotros tenemos bien rígido en la cabeza. Porque Dios, en la noción que nosotros tenemos, es un Dios creador. El demiurgo no es creador. El demiurgo lo que hace es, pónganse, imagínense, les voy a tirar un ejemplo para que más o menos se puedan imaginar. Imagínense una persona que está, eh, que quiere hacer un dibujo, qué sé yo, quiere dibujar un pato. Entonces, ve la foto de un pato y trata de dibujar el pato lo mejor posible. ¿Sí? Yo les estoy poniendo un ejemplo súper boludo, pero para que quede claro nomás. El demiurgo lo que hace es trata de moldear el mundo material para que se asemeje al mundo de las ideas. ¿Sí? O sea, el demiurgo no creó el mundo material. El demiurgo es el que toma el mundo material y lo trata de moldear teniendo como ejemplo el mundo de las ideas. ¿Queda esto claro? Sí, profe, al Sí, menos para... profe. Según esta teoría, si leo rápidamente para concretar eso y poder avanzar y cerrar. ¿Sí? Según esta teoría, en el nacimiento del mundo intervinieron tres realidades. Tres. El demiurgo, las ideas y la materia indeterminada. El demiurgo viene a ser como un dios, pero no como el dios cristiano, omnipotente y creador de todas las cosas de la nada, sino un dios hacedor o artífice, que en su obra se sirvió de otras realidades que ya existían antes. De esa manera, utilizando la materia preexistente e imitando las ideas, formó el mundo y las cosas de él. O sea, el demiurgo, a través de la inspiración de las ideas, toma la materia indeterminada y moldea y va formando las cosas, ¿sí? No es un dios creador, es un dios moldeador, por así decirlo. Eh, bueno, esta era la propuesta cosmológica de Platón, ¿sí? Eh, Damos 5 minutitos de pausa y volvemos y Profe, seguimos con, ¿sí? profe, las tres clases de almas entran en Platón, es parte de Platón. Acá está, sí, Ah, eso es lo que ya. vemos después. Platón es el único que tiene eh, dos diapositivas enteras completamente para él. Entonces, eso del alma es lo que seguimos después de los 5 minutos. Sí, esto. Ok. Dale, profe, gracias. Dale, nos vemos en 5 minutos. Dale, profe.
Hola, hola, vamos volviendo. Ok, continuamos entonces con Platón. Continuamos con el alma, ¿sí? Platón creo que es el único filósofo, o no, Kant creo que también, que tiene dos diapositivas, que es así como que bastante largo. Pero ahora con esto ya le terminamos, y esto es bastante fácil. Entonces, tenemos el pensamiento, leo un poquitito y explico. El pensamiento antropológico de Platón se conoce como dualismo, es decir, responde a la concepción de que alma y cuerpo son dos realidades de naturalezas distintas. Para Platón, el ser humano no se haya constituido de cuerpo y alma, sino que es exclusivamente alma. En este sentido, el alma es de naturaleza inmaterial y espiritual, es inmortal y existe previamente al cuerpo. ¿Se acuerdan que les dije que el alma vivía en el mundo de las ideas y que después es que llega al cuerpo? Para demostrar la preexistencia del alma al cuerpo, Platón partía de la existencia de los conocimientos innatos en el alma. No olvidemos que en Platón conocer es recordar, ¿sí? El lugar propio adecuado de las almas es el mundo inteligible. Pero a causa de un error que cometieron, cayeron en este mundo, al mundo sensible, y se unieron a un cuerpo. El cuerpo viene a ser, pues, como una cárcel, una tumba para el alma. ¿A quién les hace acordar esta noción de el alma que cayó en este mundo y a causa de un error y se metió en un cuerpo? ¿Qué filósofo? Vamos a ver si se acuerdan. ¿Alguien? Había un filósofo que venía de una tradición que creía también algo bastante parecido. Pitágoras, ¿no era? Exactamente, Pitágoras. O sea, la tradición que más o menos creía en eso era la de los órficos, ¿sí? Los órficos pitagóricos. Y que más o menos hay muchísimos de esos elementos que después nosotros vamos a seguir viendo en diferentes filósofos, ¿sí? En la teoría platónica sobre el alma existen fuertes influencias procedentes de los misterios órficos y los pitagóricos, entre lo que se destacan quizás la purificación y la metempsicosis, o la transmigración de almas y reencarnación. ¿Se acuerdan de la metempsicosis? O sea, que es justamente esto de la reencarnación del alma, que al no pagar en su totalidad, al no haberse purificado en su totalidad de este error error en Platón y en Pitágoras era el pecado original, ¿verdad? En los órficos. Al no haberse purificado del todo, reencarna y vuelve a nacer para seguir pagando esa deuda, ¿verdad? El alma, en su unión con el cuerpo, posee la misión de purificarse. ¿De qué? De las inclinaciones negativas del cuerpo. De la multitud de deseos, afectos, pasiones, etc. Que la acompañan mientras se encuentran unidas al cuerpo. Pero ¿cómo se consigue este objetivo? Parece fácil, comportándonos adecuadamente.
En este caso, si el alma logra purificarse, una vez muerto el cuerpo, volverá a su lugar propio, el mundo inteligible, en donde permanecerá feliz contemplando la verdad de las ideas. Em, ¿Cuál era, qué era lo que había que hacer para Pitágoras para purificar el alma? ¿Se Algo de acuerdan? matemática, profe. Matemáticas, exactamente. Matemática, o sea, acuérdense que en esa época filosofía y matemática eran cosas que básicamente iban en la misma línea, ¿verdad? Entonces, la matemática, a través del cálculo matemático, la utilización de los números, es a través de ese cálculo, de los cálculos, es, es la forma de purificar el alma según Pitágoras, ¿no? Profe, Bueno, una pregunta. sí, sí. El arjé de Pitágoras eran los números, ¿verdad? De cierta manera, no necesariamente. Lo que pasa es que el arjé en, en la escuela, en la escuela de Mileto, que es donde estudiamos más duramente la cuestión del arjé, tiene como que unos atributos específicos, que en Pitágoras cambia un poquitito, ¿sí? Pero, sin embargo, se puede entender a los números como el arjé de Pitágoras, pero no es específicamente lo mismo que era para, para la escuela de Mileto, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Genial. De nada. Em, Entonces, en Pitágoras, vos tenías que hacer cálculo matemático filosófico para purificar tu alma. ¿Qué tenés que hacer en Platón? Ahí en el librito está, ahí, yo acabo de decirlo. Comportarse. Comportarse adecuadamente. Claro, nosotros tenemos que comportarnos o sea, tenemos que comportarnos virtuosamente para purificar el alma y así que eh, cuando, cuando fallecemos, nuestra alma vaya de nuevo al mundo de las ideas. Si no purificamos el alma, volvemos a nacer en este mundo material, nuestra alma se vuelve a anexar a un cuerpo, y así sucesivamente hasta que paguemos todas nuestras impurezas. ¿Sí? ¿Queda esto claro? Sí, profe. Genial. Entonces, empezamos con las 3 clases de alma, ¿sí? Esto es bastante sencillo, solamente que después, con otros filósofos, vamos a ver cómo esto se va expandiendo, ¿sí? Entonces, para que no se confundan, les aviso que hay como que diferentes criterios en torno a algo parecido. Las 3 clases de alma. Platón diferenció entre 3 clases o partes del alma, y cada una de ellas le hace corresponder una virtud, a saber, racional, irascible y concupiscible, ¿sí? El alma racional se encuentra en la cabeza y posee las facultades intelectuales, pensar y creer. Su virtud es la prudencia. Esto básicamente es mejor pensarlo como tres pedazos del alma, las 3 partes del alma, porque me parece que queda más claro, ¿sí? Por un lado, tenemos el pedazo racional del alma, ¿sí? ¿Dónde se encuentra esto? En la cabeza. Sí, le ponía así como que lugares del cuerpo de donde se originaba, por así decirlo, ¿verdad? En la cabeza, ¿cuáles son sus facultades? Son facultades intelectuales, las de pensar y querer, y la virtud es la prudencia, ¿sí? Había un cuadrito, pero bueno, no importa. Y su virtud es la de la prudencia. Les quiero hacer un cuadrito para que quede más claro. A ver, voy a hacer un cuadrito, entonces queda un poquito más claro. O sea, para que no se mezcle nomás, para ordenar un poquito más. Les voy a hacer un...
Ustedes ahí ven el Excel. Sí, profe. Vamos a llamarle alma en Platón. ¿Sí? Pero acá lo que yo le quiero hacer más o menos es seccionar un poquitito. ¿Sí? Entonces, tenemos parte del alma. Vamos a ponerle clase. Después tenemos parte del cuerpo. ¿Sí? Después tenemos la virtud. No, pero vamos a facultad. Virtud. Y después nosotros vamos a ver algo que voy a agregarle ya, pero que falta todavía un poquito, que es clase social, con la que Platón vinculaba. ¿Sí? Entonces, tenemos clase de alma, tenemos el alma racional. Voy a darle un poquito de algo para distanciarle. Clase alma, alma racional. ¿Cuál era la parte del cuerpo del alma racional? ¿Dónde se Cabeza. encontraba? Cabeza. ¿Cuál era la facultad? Pensar y querer. ¿Cuál era la virtud? La prudencia. La prudencia. Ok, después vamos a ver lo de clase social, ¿sí? Después tenemos el alma irascible. ¿Alguien sabe qué significa irascible? ¿De dónde viene la palabra irascible? Ira. Exactamente, viene de la ira. O sea que es la parte del alma que básicamente tiene esa cuestión que tiene que ver con la ira, con la defensa, con la protección, con la violencia, etcétera, etcétera. La parte del cuerpo se la ubica en el pecho y, bueno, ok, pecho. ¿Sí? ¿Cuál es la facultad? ¿Con qué se le relaciona? Regula impulsos violentos. Exactamente. Regular impulsos violentos. ¿Cuál es la virtud? La fortaleza. Fortaleza. Después vemos lo de la clase social, ¿sí? Después tenemos una clase de alma más. Alma concupiscible. ¿Sí? ¿Qué significa concupiscible? ¿Alguien sabe? ¿Viene de apetito, profe? ¿Puede ser o no? No necesariamente. Tiene que ver con el pecado, ¿sí? Alma pecaminosa vendría a ser. La concupiscencia en la tradición cristiana tiene que ver con el pecado, con las diferentes formas de pecar, ¿verdad? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la parte del cuerpo? El vientre. Bien, genial. ¿Cuál es la facultad? Impulsos del placer de comer y beber. Apetitos e impulsos. ¿Sí? ¿Cuál es la virtud? Templanza. Ahí está. A medida que vayamos avanzando, voy a ir completando esto, pero faltan todavía algunas cositas. Pero básicamente, en cuanto a las clases de alma, esas son las tres clases de alma, esas son sus virtudes, la parte del cuerpo y su fortaleza, ¿sí? Entonces, tenemos en la ética de Platón, pasamos al punto número 6. ¿En algo que quieran, alguna pregunta sobre esto? Yo tengo una. Dime. Para
Platón, entonces eso de que el alma se ubique, o sea, pregunto, si eso de que el alma se ubique en alguna parte era como algo simbólico o en verdad Lo para que pasa es él. que sí, era algo, no sé cómo decirte, tiene que ver con las dos cosas, porque no necesariamente era, no es que Platón pensaba que específicamente de la cabeza venía el, el alma racional, sino que el alma internamente, internamente al cuerpo es capaz de ejecutar estas facultades que tienen que ver con la razón a través de su ubicación en la cabeza, ¿sí? O sea, tipo, tiene que ver con una cuestión tipo, tanto material como más que nada también alegórico. Alegórico, ¿por qué? Porque no, el alma no es algo que precisamente se pueda ubicar en un lugar específico. Sin embargo, es como que la relación entre el alma y la cabeza es lo que genera la facultad de pensar. ¿Se entiende? Sí, Buenísimo. Entonces, ¿alguna pregunta más sobre este tema o avanzamos? Ok, avanzamos. Entonces, ética y moral. El significado profundo de la distinción de las tres almas se pone de manifiesto al enfocar los problemas éticos. De acuerdo con lo dicho en el parágrafo anterior, o sea, lo que estuvimos viendo, con dicha diferencia Platón adjudicó a cada parte del alma una virtud determinada. El alma racional posee la virtud de la prudencia, el alma irascible de la fortaleza y el alma concupiscible la templanza. A. La prudencia, como virtud propia del intelecto y de la razón, tiene como misión descubrir la verdad y el bien, y, de acuerdo con ellos, dirigir el alma a la consecución de su propio fin. B. La fortaleza estriba en ser fuertes, en ser capaces por mantener un prudente equilibrio de nuestras aspiraciones, nuestras ambiciones de gloria, dinero, orgullo, poder, etc. Y por otra, de soportar o reprimir de modo correcto las agresiones, acechanzas, ataques de nuestro prójimo. C. La templanza es la encargada de moderar las inclinaciones de nuestro apetito sensible, comer, beber, etc. Y después tenemos la justicia. A este propósito, en el diálogo, Fedro comparaba las distintas almas con un carro conducido por una auriga y estirado por dos caballos, que es el mito del caballero, que ahí de nuevo vemos así la inclinación de Platón por hacer alegorías, ¿verdad? Metáforas. O sea, es como que, imagínense lo siguiente, tenemos, con eso abordamos un poco de esto del mito del carro al lado. El auriga, el auriga vendría a ser el que está tomando las riendas del carro, ¿sí? Chofer, ponerle, pero estamos hablando de un carro de caballo. Es el que viene manejando, ¿sí? El jinete, pero así, el del carro, ¿verdad? El auriga representa el alma racional, el caballo bueno y hermoso al irascible, mientras que el otro caballo simboliza lo concupiscible. Para evitar que dichos caballos se desmanden y vayan por caminos extraños, el auriga debe regir dominando los caballos del modo adecuado, justicia. Solo si lo logra podrá llegar a la meta de vida. De modo análogo, solo el buen orden y las buenas armonías entre las virtudes de la prudencia, fortaleza y templanza podrá conducir al surgimiento de la justicia. Tenemos así formuladas por primera vez en la historia las 4 virtudes morales fundamentales: prudencia, fortaleza, templanza y justicia. ¿Sí? O sea, a ver, vamos a ver si es que podemos acá. Clase social, alegoría eh, ¿cómo era? Del carro alado. A ver, vamos a ver si es que se quedó claro.
El alma racional. En la alegoría del carro alado, ¿quién es el alma racional? El que conduce. El auriga. ¿Sí? El auriga es el alma racional. El alma irascible. ¿Cuál es el alma irascible? Uno de los caballos. El caballo hermoso. ¿Sí? Después, el alma concupiscible. El caballo que vendría a ser el caballo feo, oscuro, malvado. ¿Sí? Voy a poner feo para que se entienda más. Y nosotros después tenemos en Platón hay como que una virtud. Espera, bien esto. Una virtud moral que vendría a ser la que guía estas tres, la que es el camino para que estas tres almas, para que todas estas virtudes puedan equilibrarse, ¿sí? Que es la justicia. O sea, para equilibrar todas las virtudes está la virtud de la justicia. Okay. Entonces tenemos acá las virtudes. Justicia, prudencia, fortaleza, templanza. ¿Sí? Igual, acá puedo hacer algo más para que quede más claro. A ver. ¿Va quedando claro? Súper claro, profe. Buenísimo. Ahí. ¿Sí? Entonces, esto yo voy a borrar. Ahí. Entonces, ahora entramos en la concepción política de Platón. ¿Sí? Entramos en la concepción política en Platón. Esto después voy a copiar y voy a pegar en la presentación, tranqui. Entramos en la concepción política de Platón. ¿Sí? Leo un poquitito y hablamos. La motivación fundamental que llevó a Platón a la meditación filosófica fue de carácter político. En ese sentido, casi todas sus investigaciones tuvieron una investigación política. Pretendía encontrar un sistema de gobierno perfecto que sirviera para eliminar toda la injusticia de la polis, o sea, ciudad. Según el consenso de este filósofo, según el pensamiento de este filósofo, desde el punto de vista práctico, la política constituye la ciencia principal y a ella debe subordinarse todas las demás. Eso es importante que subrayen. La política constituye la ciencia principal y a ella debe subordinarse todas las demás. La economía, el arte militar, la ética, cualquiera otra que se refiera al comportamiento de las personas, pues la ciencia política tiene como objeto procurar el bien de todos los ciudadanos. ¿Sí? Y es más justo, más noble y mejor buscar el bien de todos que el de unos pocos y el de uno en particular. Pero, ¿cómo procurar el bien de todos? Cumpliendo cada cual con su deber, haciendo cada uno lo que sabe hacer.
O sea, lo que hacía más o menos Platón, o sea, una de las propuestas de Platón era, ok, Platón era una persona muy interesada en la política, tienen que saber esto, que de hecho que fue la política lo que le acercó por primera vez a la filosofía, y que de hecho él empezó a tener reflexiones políticas y posterior a eso desarrolló toda su cosmología al mundo de las ideas, ¿sí? Entonces, Platón constantemente trataba de teorizar sobre la forma más, sobre la forma ideal de el, eh, del mundo, ¿verdad? O sea, del gobierno, sí, del gobierno del Estado, ¿verdad? En cuál sería la forma ideal de gobernar, nuevamente este concepto de lo ideal. Entonces, Platón empieza a tratar de identificar como que los diferentes sectores sociales, las clases sociales, que ahora es lo que vamos a ver, y le empieza a asignar roles y atributos a cada a cada una de estas clases sociales para poder establecer más o menos un ordenamiento de cómo se tiene que gobernar, qué se tiene que gestionar y qué tiene que hacer cada uno para que esta ciudad o para que las ciudades en general sean equilibradas, ¿sí? Entonces, en este respecto, Platón distinguió en la polis 3 clases sociales, asignando a cada una función, a saber, sabios o filósofos, la misión de esta clase es la de gobernar. Guerreros, su función es la de proveer defensa a la sociedad. Productores, aportar alimentos y utensilios necesarios para la sociedad. Ahora, voy a terminar de leer esto y vamos a hacer. Platón pensaba que la sociedad era similar a un organismo humano donde cada órgano actuaba en forma complementada con otro. Si cada clase cumple su deber, reinará el buen orden y la armonía. Esto es la justicia. Como vemos, Platón destinó la tarea principal a los sabios, pues creía que quien solo conoce la verdad, el bien y la justicia puede dirigir justamente una sociedad. Desde el punto de vista político, los sabios, pues, poseen dos tareas fundamentales: gobernar la polis y educar a los futuros gobernantes. Platón a cada clase social le hace corresponder una virtud, que son las mismas virtudes que le señaló el alma humana. Ok. Entonces, acá tenemos clase social pero acá yo quiero agregar una cosita para que quede más claro. A ver, clase social. Los sabios pueden contar con la virtud de la prudencia. Entonces acá están los sabios. ¿Sí? El alma racional. Los guerreros deben poseer la virtud de la fortaleza, alma irascible. Y los productores deben adquirir la virtud de la templanza, alma concupiscible. Productores eran en ese momento la gente que trabajaba la tierra, los obreros, etc. ¿Sí? Genial. ¿Queda esto claro? Esto voy a hacer control X, acá. Ahí. Pum, 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 pum. Bla, bla, bla. ¿Cómo es posible deducir de cuánto llevamos analizando? Para Platón, el régimen correcto es la aristocracia. Vemos acá. Bueno, clases sociales y con sus virtudes, ahí ya hablamos un poquito. Sabios, guerreros y productores. ¿Sí? Entonces pasamos al segundo punto de política, que es forma correcta y formas incorrectas de gobierno. En torno a toda su producción filosófica, Platón dijo, bueno, ok, como conclusión yo puedo decir que la forma correcta de gobierno es esta y las incorrectas son todas estas. ¿Sí? Eso es lo que planteaba Platón. ¿Cuál es la forma correcta de gobierno? Para Platón, el régimen correcto es la aristocracia. Aristos, el mejor; Kratos, poder, el gobierno de los mejores.
Una aristocracia en la que el gobierno se halle en manos de sabios o filósofos, mientras que considera regímenes deficientes la oligarquía, la timocracia, la democracia y la tiranía. ¿Sí? Nosotros, entonces podemos decir que Platón, ¿qué vendría a ser la aristocracia? La aristocracia vendría a ser el gobierno de los, el gobierno de los sabios, el gobierno de los filósofos. Hoy en día, para hacer una especie de complementariedad, se podría decir eh, que se relaciona este término, el término de la aristocracia, con el término de la tecnocracia, en el sentido de los gobiernos de los técnicos, o sea, solamente los profesionales de la salud, los profesionales del no sé, todos profesionales, gente con mucho academicismo, como al frente de los ministerios, al frente del gobierno, etc. Pero él básicamente defendía la aristocracia, que para él era la única forma como que correcta de gobernar. Y después tenemos las formas incorrectas de gobierno, que eran la oligarquía, la timocracia, la democracia y la tiranía. ¿Qué son estas formas de gobierno? Ahora, aristocracias, el gobierno de los mejores hombres, formas incorrectas de gobierno. Oligarquía, gobiernos de unos pocos y con gran fortuna. La timocracia constituye un régimen político basado en el deseo de honores y gloria de sus gobernantes. Esto específicamente se refería más que nada al gobierno de los militares. Gloria y honores en tipo que la persona, qué sé yo, el coronel o comandante que más, obviamente se habla en otros términos en esta época, pero que más en honores haya recibido, sea quien gobierna, eso vendría a ser la timocracia. Después tenemos la democracia, que es el gobierno del pueblo, que para Platón este régimen no era viable por considerarlo anárquico y abigarrada, sin orientación clara que termina propiciando la tiranía. ¿Sí? El gobierno, la democracia, Platón estaba en contra de la democracia porque esta necesariamente, eh, necesariamente derivaba en tiranía y le parecía bastante anárquico, ¿verdad? Y después tenemos la tiranía, que es un gobierno autoritario de uno solo, o sea, que solamente una persona decida y defina lo que va a suceder en el gobierno. Según Platón, la misma exaltación de la libertad termina por destruir la democracia, que degenera en anarquía, y esta, a su vez, produce el surgimiento de algún hombre destacado que termina convirtiéndose en tirano. O sea, lo que decía Platón es que el gran problema de la democracia es que esta es tan anárquica, porque cada quien hace más o menos lo suyo y votan desde o sea, votan o se eligen, o sea, se toman decisiones desde una supuesta horizontalidad, que eso necesariamente se termina convirtiendo en una tiranía. Eso es lo que planteaba Platón. Y con eso terminamos Platón. ¿Qué les parece? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Por mi parte no, profe. Bueno, les avísenme si de repente hablo muy rápido porque me suele pasar eso. Hacemos entonces otra pausita de 5 minutos y volvemos con Aristóteles. ¿Les parece? Si no hay ninguna pregunta. Súper, profe. Dale. Sí, Bien. profe.
Hola, hola. Vamos volviendo. Quiero ubicar esto un poco mejor. ¿Cómo están? ¿Se fueron al baño? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Arrancamos entonces con... ¿a qué? Con Aristóteles. Quiero nomás ordenar esto un poquitito. Bueno, ok, Aristóteles. Mira, Aristóteles también es 2 diapositivas, pero no es tan largo. Ok. Aristóteles. Leo un poquito de su biografía y empezamos a hablar de él. Obviamente no creo que lleguemos hasta el final de Aristóteles. Vamos a llegar más o menos... Capaz podemos terminar hacer esta diapositiva. Bueno, voy a leer un poquito sobre su biografía y así arrancamos con Aristóteles. Bueno, Aristóteles nació en Estagira, ciudad de Macedonia. De ahí que se le conoce también como el Estagirita. Su padre era médico del rey Amintas, el cual a su vez fue el padre de Filipo II. A los 17 años vivió en Atenas y entró como discípulo en la Academia de Platón, en donde permaneció hasta la muerte de este, tras lo cual abandonó la capital griega y residió algún tiempo en Aros y luego en Mitilene, en el mar Egeo. Antes de que se confundan todos, los lugares geográficos y eso no es necesario aprenderse, ¿eh? O sea, tipo todo esto, digo, que específicamente en dónde quedaba dónde nació más o menos la filosofía, sí, ¿verdad? Así, tipo en los espacios jónicos y demás, en el territorio jónico y demás. Pero esto, así, tipo, que el papá fue el rey perdón, era el médico del rey Amintas, no es tan necesario que se aprenda, ¿eh? Esto es más que nada para ubicar nomás de dónde vino y entender un poquito su contexto. En el año 343, Filipo II lo designó educador de su hijo Alejandro y durante 7 años residió en la corte de Macedonia. En el 336, Alejandro subió al trono y Aristóteles volvió a Atenas, en donde fundó su escuela. En las afueras de la ciudad, en un bosquecillo consagrado a Apolo Licio y a las musas, alquiló varias casas que habían de constituir el Liceo, centro en el que impartió la docencia prácticamente hasta su muerte. Allí trataba con sus discípulos, paseando, las cuestiones filosóficas más profundas. Por eso se llamaban peripatéticos, paseando. Este, por ejemplo, es un dato que puede llegar a ser bastante... o sea, tipo, mucha gente de repente hace la pregunta de qué significa quiénes son los peripatéticos, o qué significa ser peripatético, etcétera, etcétera, ¿sí? En los peripatéticos, se les conocía a los discípulos de Aristóteles, a los alumnos de Aristóteles, como los peripatéticos. ¿Por qué? Porque peripatético significa paseante. Y Aristóteles, una vez ya en su liceo, cuando ya armó su escuela, él daba clases paseando, caminando. Caminaba y sus alumnos le acompañaban, iban caminando y iban aprendiendo en movimiento. Esto, de hecho, que podrá parecer un detalle mínimo, pero sin embargo tiene mucho que ver con la filosofía de Aristóteles, ya que a Aristóteles se le conoce como uno de los primeros filósofos que empezó a teorizar específicamente sobre el movimiento, ¿sí? Entonces, entonces hago esta salvedad para que puedan más o menos relacionar un poquito
la importancia que le daba Aristóteles al movimiento, ¿sí? Después vamos a ver un poquito más sobre lo que habla del movimiento, pero para que tengan esto bastante en mente. Los alumnos de Aristóteles eran los peripatéticos, o sea, los paseantes, y esto lo hacían por el valor que le daba Aristóteles al movimiento, ¿sí? Sus obras. Se cree que Aristóteles escribió más de 1000 tratados, pero, como en el caso de la mayoría de los autores antiguos, una gran parte se perdió durante los primeros siglos de la era cristiana, se puede clasificar el conjunto de las obras legadas por Aristóteles del modo siguiente. Ahí lo que hacen más o menos es separar en 4 los diferentes tratados de Aristóteles, ¿sí? Como Aristóteles nuevamente, ¿se acuerdan que hemos hablado de que este es el periodo sistemático? En el periodo sistemático están Platón y Aristóteles, que escribieron muchísimo cada uno, ¿verdad? Aristóteles escribió muchísimo, ahora vemos, ¿verdad? Que escribió más de 1000 tratados, ¿verdad? Y lo que hace básicamente el libro, o sea, el cuadernillo de ustedes, es separar en 4 los 4, como que los 4 sectores de los tratados más temáticas, abordajes de los tratados, como que los más importantes, ¿verdad? Que son los tratados de lógica, después los tratados de física, el tratado de metafísica, y después los tratados de ética, política, economía y retórica, ¿sí? Esas son las 4 categorías de los tratados de Aristóteles, ¿sí? Escribió sobre lógica, sobre física, sobre metafísica y sobre ética, política, economía y retórica, ¿sí? Entonces, sobre cada uno de en estas categorías escribió varios tratados, no es simplemente uno, ¿verdad? Nosotros, como es reducido este cursillo, nosotros nos vamos a concentrar más que nada en los tratados de metafísica, ¿sí? El tratado de metafísica y el tratado más que tiene que ver con la ética, ¿verdad? Que es el tratado moral, ¿verdad? Que es la parte de tratados de ética, política, economía y retórica. Entonces, vamos a abordar un poquito sobre esas categorías. Solamente esto para que tengan más o menos un ordenamiento en la cabeza de qué es lo que escribió Aristóteles, ¿verdad? Primeramente, acá falta una cosita, que es la lógica. Bueno, vamos a ver la lógica, voy a poner acá y voy a agregarle para la próxima clase. Agregar lógica. Aristóteles. Vamos a empezar entonces con las 2 principales diferencias de Aristóteles con Platón, para poder avanzar con Aristóteles. Entonces, frente a Platón, que situaba la auténtica realidad en el mundo trascendente de las ideas, para Aristóteles la verdadera realidad viene constituida por la naturaleza de las cosas. Es decir, las cosas son lo que son en su propia naturaleza, que, en cuanto tal, constituye el principio de su ser y movimiento. El árbol, el animal, nacen, crecen y se mueven en virtud de su propia naturaleza inmanente. Ahora hablamos un poquito de esto. Lo que hace Aristóteles con esto es bajar ese mundo ideal platónico al mundo de la naturaleza, el mundo real, al mundo sensible, al mundo aparente, al mundo nuestro. En el primer libro de su Metafísica, brinda 9 objeciones al sentido ontológico de las ideas platónicas, ¿sí? A ver, ¿a qué se refiere con esto en Aristóteles? Aristóteles básicamente le hace una crítica, de la filosofía platónica, diciendo que es completamente innecesario
dividir el mundo en el mundo de las ideas y el mundo material. Aristóteles lo que plantea es que el mundo material, o sea, la naturaleza, ya de por sí tiene su propia esencia. No hace falta, ese dualismo que abre Platón con su filosofía, ¿sí? Es como que es más realista, de hecho, que la filosofía de Aristóteles se conoce como una filosofía bastante realista, o sea, baja al mundo de la naturaleza esa como visión medio nebulosa del mundo de las ideas y cómo son las ideas y bla, bla, bla. ¿Sí? De hecho, ese es uno de sus grandes aportes, ¿verdad? Bla, bla. No está en nuestro ánimo, y creo mucho menos en el espíritu de quienes confeccionaron el programa de este curso de ingreso, tratar de abarcar la totalidad de la crítica aristotélica al platonismo, pues resultaría una dispersión completamente estéril de los fines más inmediatos de este curso de ingreso. Solo vamos a resaltar dos aspectos de la crítica aristotélica, por nombrar los más conocidos. El primero, Platón sostenía la existencia de dos mundos, el inteligible y el sensible. De este modo, duplicaba el mundo en uno ideal y uno real. Toda esta cuestión del dualismo, ¿sí? Aristóteles consideraba esta duplicación del mundo totalmente innecesaria, pues en lugar de dar solución al problema metafísico de la realidad, lo dificulta, ya que habríamos de explicar el mundo dos veces. O sea, lo que decía Aristóteles es, Platón, te fuiste todo, sos un hippie, te divagaste el mundo de las ideas y el mundo de la naturaleza, pero en realidad terminaste complejizando mucho más la explicación de la realidad porque ahora, aparte de tener que explicar el mundo material, tengo también que explicar el mundo de las ideas. O sea, son dos mundos lo que ahora tengo que tratar de explicar, y aparte, ese mundo ideal es un poquito fumeta, ¿verdad? Así tipo medio muy abstracto, ¿sí? Entonces Aristóteles básicamente suprime esa noción del mundo de las ideas y trata de bajarlo a tierra, ¿sí? La otra crítica que le hace Aristóteles a Platón es la siguiente. En Platón, la teoría platónica de los dos mundos se afirma en la noción de participación o imitación. En el mundo real, sensible, se da como participando del mundo ideal. Aristóteles dice, este concepto de participación, modelo, copia, asignado al mundo real, no son explicaciones auténticas o verdaderas para justificar la realidad de las cosas, para aclarar las razones del devenir. A ver, ¿alguien? Sí, sí, te fumaste, exactamente. Eso fue todo Platón. Esa fue básicamente, es la crítica básicamente de Aristóteles, tipo Platón que te fumaste. Entonces, la segunda crítica es la crítica a la mesexis, ¿sí? Que es esta noción que tenía Platón, en la que el mundo natural participa del mundo ideal a partir de la imitación. O sea que el mundo de la naturaleza lo que trata es de copiar las ideas del mundo ideal, ¿verdad? Trata de asemejarse lo más posible. Lo que Aristóteles básicamente dijo, no tiene mucho sentido eso porque no explica de todo el devenir de las cosas, no explica el movimiento, explica básicamente lo único que, o sea, no explica, y aparte es una noción tan metafísica que es muy imposible de identificar más o menos, es casi místico, o sea, es bastante místico. Esa es la crítica que le hace Aristóteles esas son las dos críticas que le hace, las dos principales, hay muchas, pero son las dos principales críticas que le hace Aristóteles a Platón. ¿Hay alguna consulta sobre esto? De mi parte, no, profe. Ok. Vamos a... Pasa que la cosmología aristotélica es un poquito larga para empezar ahora que tenemos 10 minutos nomás. A ver. Bueno, voy a leer rápidamente y vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿sí?
En el mundo antiguo encontramos distintas opiniones sobre el origen del mundo, pero todas ellas eran totalmente ajenas al concepto de creación. Esto vendría recién con el cristianismo. El pensamiento mítico explicaba de diferentes modos su surgimiento. Para los filósofos eleatas, Parménides y Zenón, el mundo era eterno. Demócrito defendió que era fruto del azar. Según Platón, es obra del demiurgo, inspirado en la perfección de las ideas del mundo inteligible. Aristóteles, por su parte, sostenía que el mundo no tuvo principio ni tendrá fin, afirmando la eternidad de la materia y el movimiento. Si quieren subrayar esa parte, genial. Aristóteles sostenía que el mundo no tuvo principio ni tendrá fin, afirmando la eternidad de la materia y del movimiento. ¿Sí? Señalamos el movimiento supone un punto de partida, otro de llegada y un sustrato, la materia, en el que se realiza punto de partida, o sea, todo se genera a partir del movimiento, punto de llegada, en el sentido de que empieza y termina siempre en movimiento, y en el sustrato en donde se realiza, o sea, qué es lo que termina realizando, que es la materia, ¿verdad? Por ejemplo, construir una silla supone un inicio, punto de partida. Terminar la labor, punto de llegada, y la madera, sustrato sobre la cual se realizó la operación, es decir, el movimiento, para que la silla sea posible. Dado el ejemplo del caso, consecuente con el intento de una explicación que resulte más clara, resulta evidente que el mundo nunca puede comenzar ni nunca puede acabar, pues si el mundo nunca puede comenzar, carecería de punto de partida, y si nunca puede acabar, carecería de punto de llegada, lo cual resulta contradictorio. Por tanto, el movimiento ha existido siempre. Más, si el movimiento ha existido siempre, también habrá existido siempre la materia en tanto sustrato de los cambios. Y finalmente también las formas y las sustancias naturales. Esto es un poquito enredado, ya lo vamos a hablar, ¿sí? El estudio del movimiento culmina en la teoría del motor inmóvil. Esto es súper importante. También se lo conoce como la del primer motor. Según Aristóteles, si el movimiento es eterno, debe existir un motor que también lo sea. Entiéndase esto no como un motor mecánico, sino como lo que mueve. Motor es lo que mueve. Entiendan la palabra motor, ahora que estamos dándole a Aristóteles, hay que entender la palabra motor en no pensar, no imaginar directamente un motor de auto ni nada por el estilo, sino como algo que mueve. El motor es lo que mueve. O sea, tipo, si yo estoy moviendo esta taza, el motor de la taza soy yo. Yo soy el que estoy moviendo, ¿verdad? Así, tipo, muchas veces, por ejemplo, usamos la palabra tal persona le pegó a otra persona motorizado por el enojo. Es el enojo lo que me movió a mí a pegarle a esa otra persona, ¿verdad? Motor es lo que mueve. Todo lo que se mueve por otro. Ahora bien, en la serie de seres que se mueven y que a su vez son movidos por otros, no podemos proceder al infinito, pues en ese caso quedaría sin justificar el movimiento, ya que lo que se puede mover, el ser en potencia, solo podría moverse en virtud de algo que poseyera el ser en acto, como en todos los seres que nos rodean. Minerales, plantas, animales, se encuentran en potencia, tienen que existir algún ser en acto, pues en caso contrario, ¿de dónde surgiría el movimiento? Tal vez esta explicación les resulta muy densa, y es natural y comprensible que así suceda. La cuestión es así, ninguna cosa lleva en sí misma el movimiento, es decir, no se mueve por sí mismo. Toda cosa, cualquier cosa, para que se mueva, necesariamente tiene que ser movida por otra. Pero esta otra cosa a la vez tiene que ser movida por otra, y esta otra por otra, bla, bla, bla. Pues bien, esto no puede seguir hasta el infinito. Esta serie tiene alguna vez que acabar y tiene que haber un principio, un origen, una causa, un arjé de donde proviene el movimiento. Y a ese principio, a ese origen, a esa causa, a ese arjé, es a lo que Aristóteles llama el motor inmóvil o primer motor. Tengan muy en cuenta esta teoría porque la volveremos a encontrar cuando vayamos ascendiendo y estudiemos a Santo Tomás. Bueno, entonces, ¿qué es lo que es el motor inmóvil? ¿Qué es lo que es el motor inmóvil? El motor inmóvil, a ver, para que yo mueva, nuevamente el ejemplo de la taza, para que yo mueva la taza, alguien tiene que mover la taza. La taza no se mueve sola, algo mueve la taza, ¿verdad? Que en este caso vendría a ser yo, ¿sí?
Sin embargo, inclusive a mí hay algo que me está moviendo. O sea, algo que mueve mi mano, el movimiento de mis articulaciones, de los huesos, que no sé qué, o sea, todo eso mueve mi mano. Lo que dice Aristóteles es que si vamos como que tratando de encontrar qué movió qué cosa, qué movió qué cosa, qué movió qué cosa, así tipo por detrás, así tipo onda, sal de ahí chivito chivito, no sé si conocen esa música, sal de ahí chivito chivito, y que básicamente va tipo quién le sacó a quién, quién le sacó a quién, quién le sacó a quién, ¿verdad? Bueno, básicamente lo que dice Aristóteles es que cada vez que vamos más buscando así tipo más profundamente cada escalón de lo que le movió a lo otro, entonces podemos llegar hasta el infinito. Sin embargo, tiene que haber una primera cosa que sea la que le movió en líneas generales, pero no entendiendo lo que le movió como un objeto material que le movió, sino la esencia del movimiento, ¿sí? Piensen de la siguiente manera. Vos tenés un cuerpo, una entidad, un lo que sea, puede ser una taza, puede ser yo, puede ser un avión, no importa. Lo que dice Aristóteles es que piensen que por fuera de esa taza, por fuera de esa mano, de lo que sea, existe el movimiento como una entidad independiente, ¿sí? El movimiento como una entidad independiente. Y que este movimiento se manifiesta a través de la cosa, de las diferentes cosas, ¿sí? A esta entidad independiente del movimiento es a lo que Aristóteles le llamó el motor inmóvil o primer motor, ¿sí? Entonces, después vamos a ver bien lo que es el ser en potencia y el ser en acto. Y toda la parte del intelecto activo e intelecto pasivo, que eso ya no lleguemos. En fin, sé que probablemente hasta el momento es un poquito confuso todavía, pero para la próxima clase Aristóteles va a quedar mucho más claro. Solamente quiero que logren identificar un poquito esta cuestión. El Profe, motor, sí. motor inmóvil, entonces estaría mal definirlo como primer motor. El motor inmóvil o primer motor es la misma cosa. Ah, ok. Pero tenemos que entender nomás que por el primer motor Aristóteles no se estaba refiriendo específicamente a una cosa material que se parece a un motor como nosotros nos estamos imaginando, sino se refiere específicamente a una especie de esencia que le brinda el movimiento a todas las cosas. ¿Sí? Piensen en el primer motor, en el movimiento, como algo independiente a los objetos, ¿sí? Hay algo que está, o sea, el primer motor está por fuera de las cosas. Para que las cosas se muevan, ese primer motor tiene que influir en las cosas para que se muevan, ¿sí? A eso se refiere Aristóteles con el primer motor y el motor inmóvil. Bueno, y 56. ¿Hay alguna pregunta o vamos cerrando con Aristóteles y continuamos la clase que viene? Por mi parte, no, profe. Ese señalero ahí, su nombre. Bueno, genial. Ustedes, cualquier cosita me escriben. Creo que no hay ningún mensaje, ¿verdad? No hay ningún mensaje. Espero que haya quedado claro. Cualquier cosita me escriben y nos vemos el miércoles que viene. Dale, profe, gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe.